¿Por qué he decidido subir contenido todos los días? Es un tema que quizás no le hayas prestado atención, pero que para mí es importante y quiero transmitirte el porqué. Y también quiero explicarte un poco del fundamento detrás de esto y cómo eso te puede ser útil a ti. Es decir, el motivo por el cual yo decidí sacar contenido absolutamente todos los días, de lunes a domingo, a YouTube, y esa es la meta que me he propuesto ahora, es porque todo el mundo anda preocupado por el contenido, que más calidad de contenido, que etcétera, y siento que todo el mundo se olvida de lo importante, que al final lo importante es impactar vidas. Es decir, al final lo importante es que saques, extraigas el mensaje profundo de esto, lo interiorices y lo apliques a tu vida y logres con ello mejorar. Ese es el objetivo último, ayudarte al máximo. Entonces, y eso no tiene que ver ni con la calidad de edición, no tiene que ver ni con el volumen por el volumen, tiene que ver con que hay un mensaje profundo que logre solucionar el problema de la gran cantidad de personas de este planeta. Y la realidad es que la gran cantidad de personas de este planeta andan metidos en problemas que pueden ser solucionados con, como hago yo o como he hecho yo, con un sistema de hábitos continuo y de mejora continua. Es decir, al final tienes que tener presente una cosa, el problema en el que está metido la mayor parte de la gente, y probablemente incluyéndote, es porque no logran entrar en flow. ¿De acuerdo? Es que flow es un término que ya he hablado antes en este canal que tiene que ver con algo que descubrió un psicólogo, uno de los más importantes del mundo, más importantes investigadores, que es Isai Csikszentmihalyi, y que básicamente tiene que ver con un estado de la conciencia donde eres netamente productivo y estás plenamente concentrado. Lo importante ahora no es ese estado, lo importante es que entiendas cuál es la antítesis de ese estado. Es decir, qué es lo contrario de encontrarte en flow. Exactamente lo contrario de encontrarte en flow sería estar con deseo. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en flow estás concentrado, no tienes deseo, no tienes aburrimiento. Eso no existe para ti. Entonces hay gente que le llama frecuencia emocional, tú puedes llamarlo como quieras, pero el objetivo es que logres entrar ahí. Si tú estás, vamos a usar los términos que utiliza la mayor parte de gente, vibrando muy bajo, una frecuencia emocional muy bajo, vas a estar sintiendo miedo, ansiedad, deseo. Por ejemplo, si te aburres con facilidad, también es muy fácil transitar esos estados. ¿Por qué? Porque el aburrimiento proviene del deseo y provienen los vicios. Cuando tú estás en flow, en ese estado de la conciencia, no existe vicios, no existe aburrimiento, no existe, solamente existe concentración, felicidad y estar presente. Ahora, la cuestión es, ¿por qué no puedes entrar en este estado? ¿Qué es lo que te dificulta tanto? Para eso tienes que entender un poco, primero, que cómo funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Tú tienes dos cerebros dentro de ti esencialmente. Un lado está la parte límbica, el cerebro límbico, y por otro lado está la corteza prefrontal. Por ejemplo, cuando un perro viene emocionado a lamerte, es porque se está activando su cerebro límbico. Cuando tú tienes que correr de algo peligroso es porque se está activando un cerebro límbico. Pero cuando tienes que razonar, el autocontrol, el buen juicio, todo esto se encuentra en el área más nueva de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que está adelante. No es un área común, por ejemplo, los perros no la tienen desarrollada, los mamíferos lo tienen desarrollado y los humanos particularmente desarrollada. Por eso es que podemos tener autocontrol, buen juicio, etcétera. Entonces tú tienes que entender que tienes dos cerebros, el cerebro límbico, que es el más antiguo de todos, con el córtex prefrontal. Y estos dos cerebros luchan. ¿Y cuál es esta gran lucha del cerebro? La gran lucha del cerebro es que tiende a confundir el deseo con el placer. Es decir, el deseo en sentido filosófico. Lo que tú deseas no es lo mismo que te hace, que te genera placer. ¿Y eso por qué? Porque tú ten en cuenta que la respuesta biológica que tiene tu cuerpo para indicarte qué es lo que debes hacer son las emociones. Es decir, las emociones son una respuesta evolutiva normal que hace que actúes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas emociones se desarrollaron con la mayor parte del tiempo de la existencia de nuestro cerebro, que fue el cerebro límbico, que es un cerebro impulsivo, diseñado para correr del peligro y sobrevivir. No es un cerebro diseñado para razonar. Y muchos de los peligros que nos aquejaban antes, que daban sentido a la existencia de este cerebro límbico y a esta excesiva respuesta ante determinados problemas, que en ese momento no era excesiva, es que realmente si no corrimos esos problemas moríamos. Sin embargo, en la actualidad no tenemos muchos de esos problemas. Sin embargo, nuestro cerebro sigue reaccionando exactamente igual como lo hacía hace miles de años. Es decir, nosotros seguimos respondiendo una respuesta excesiva ante problemas diminutos debido a esta confluencia entre el cerebro límbico y el cerebro y el córtex prefrontal.
Y la cuestión es que el córtex prefrontal se entrena, porque el cerebro es un músculo, tienes que desarrollarlo para que desarrolle nuevas conexiones neuronales y sea mejor teniendo, por ejemplo, autocontrol. Si a ti te cortan el cerebro límbico, no podrías tener autocontrol ni buen juicio. Serías básicamente un animal y de hecho hay enfermedades que son así. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veas? Lo que quiero que veas es que tú puedes operar en tu día, las acciones de tu día con diferentes niveles de emociones. Y tienes que entender que hay emociones que corresponden al cerebro límbico y otras emociones que corresponden al córtex prefrontal. Por ejemplo, el amor. El amor es una emoción que nace de un razonamiento previo, no es intrínseco. El deseo sí. Es decir, el deseo está en el córtex prefrontal, el amor es algo mucho más complejo. Entonces, tú la única forma que logres solucionar parte de los problemas es que tengas un sistema estructurado de hábitos diarios y de disciplina diaria que te alinee en vías de lo que tú quieres ser y de tu destino. De tu destino, ya no le llames destino, llámalo autorrealización, llámalo como quieras. Pero tienes que estar alineado en esa vía. ¿Por qué? Porque tienes que entender también que los impulsos de dopamina que manda tu cerebro es lo que hace que tú confundas deseo con placer. Ese es el gran dilema del cerebro, que confunde deseo con placer. Que tú cuando deseas algo y realmente quieres algo y lo consigues, vas a liberar impulsos de dopamina, pero también por comer o también por ver la televisión. Entonces, el cerebro está confundido, es decir, ese impulso de dopamina es exactamente igual para el cerebro límbico como para el córtex prefrontal. Y el córtex prefrontal es lo que te va a dar la felicidad, no el cerebro límbico. El cerebro límbico son deseos, es lo superficial, es el aburrimiento, el deseo, lo que quieras. El cerebro límbico va a recibir respuesta de dopamina cuando consigas metas valiosas para ti de verdad, o sea, cosas que realmente desees. Esa es la gran lucha de tu cerebro. Por eso tienes que entender que no hay un solo tú dentro de tú, hay dos tú confluyendo. Y es necesario que estés totalmente alineado con vías de tu autorrealización y que tengas un sistema de hábitos diarios que te permita mejorar continuamente para que puedas controlar el cerebro límbico. Es decir, a medida que trabajas en un sistema estructurado de hábitos diarios donde lo placentero realmente es el sacrificio. De hecho, hay un psicólogo que se llama Boom, que tiene un libro que se llama eso, se llama Los placeres del sacrificio. ¿Y por qué? Porque realmente la felicidad se encuentra un poco ahí. Se encuentra en las metas complicadas y las metas complicadas corresponden al cerebro, al córtex prefrontal, que se pelea constantemente con el cerebro límbico, que quiere el placer inmediato. Y el córtex prefrontal quiere nuestras metas a largo plazo. El córtex prefrontal somos nosotros, entendido como el ente racional. Y el cerebro límbico serían nuestros impulsos que tenemos cada cierto tiempo. Entonces, es una realidad que ha sido bien estudiada, en la psicología es conocida, en las neurociencias es conocida, y esta lucha es totalmente real. Es decir, basta que revises la literatura clínica, acá te he dicho parte de la literatura clínica que existe, más importante de hecho. Entonces, quédate con este mensaje. ¿Qué necesitas para controlar tu cerebro límbico? Necesitas un sistema estructurado de hábitos, porque los hábitos facilitan este proceso. Y esos hábitos tienen que estar alineados en tu propósito, porque cuando esos hábitos están alineados en tu propósito, significa que estás alineado con tu córtex prefrontal. Y si estás alineado con tu córtex prefrontal, que será el que en última instancia te dará felicidad real y no placer, va a estar alineado con la felicidad real, que es lo que buscas al final y al cabo. Entonces espero este video te haya sido de ayuda, aunque sea para una pizca de pequeña información.